Continuando con lo que estábamos realizando en el video pasado, continuamos con las operaciones entre matrices y vectores. Es decir, habíamos visto lo de sumar, habíamos visto cómo sumar y restar matrices, multiplicación en escalar por una matriz, multiplicación de matrices, y vamos a continuar con estas mismas operaciones para vectores. Entonces, para los vectores tenemos que estos se suelen representar como matrices columna. Lo voy a escribir acá. Los vectores vendrían a ser el equivalente, o bueno, se suelen representar con matrices columna. ¿Qué es una matriz columna? Es lo siguiente, matriz columna. Entonces, por ejemplo, tenemos el siguiente. Una matriz columna sencillamente es una matriz que está compuesta por una sola columna. Puede ser, por ejemplo, menos 5, el primer elemento, el segundo elemento el 0, el tercer elemento 1 y el cuarto elemento 2. Esto que tiene en este caso 4 filas. Pero en términos de vectores, lo que se suele decir es que esto tiene 4 dimensiones. 4 dimensiones. O algunos lo llaman cuadrivector. Ahora, antes de continuar, también estos elementos en este momento los hemos representado con números enteros sencillitos, pero también se pueden utilizar números complejos. Entonces recordemos, bueno, todos estos números son números reales, con los que hemos hecho tanto los ejemplos del anterior video como este mismo ejemplo. Entonces, estos números reales, voy a escribir números reales, lo suelen simbolizar con una R acá doble. Ese conjunto de los números reales, que incluyen los números racionales y los irracionales, está dentro de otro conjunto más amplio, que es los números complejos. Acá sería complejos. Se suele simbolizar con una C y una línea vertical. Y entonces recordemos que esto se ve en la escuela, en el colegio, que los números complejos utilizan un elemento que se suele simbolizar con la letra I, imaginario. Ese I suele tener un valor de raíz de menos 1, que es un número que no tiene solución. A su vez, recordemos que, por ejemplo, si tenemos i a la 2 o i al cuadrado, esto debe dar igual a 1. Si tenemos, por ejemplo, i a la 3, daría menos i, o menos raíz de menos 1. También si tenemos i a la 4, sería menos 1 por menos 1 sería igual a 1. De esta manera, con estos números complejos que utilizan este elemento i, podemos definir tanto matrices, que es lo que hemos hecho hasta el momento, es decir, los elementos de esa matriz pueden ser estos números complejos. Vamos a poner matrices. Y a su vez, como los vectores son matrices columna, también podríamos pensar en los vectores como un subconjunto de estas matrices. Acá lo importante de todo esto es que cada uno de los elementos que componen tanto las matrices como los vectores pueden ser con números complejos. ¿Por qué? Porque la computación cuántica obviamente se basa a partir de la física cuántica, y las operaciones que se utilizan dentro de esta física cuántica pues se utilizan, y una de sus principales bases matemáticas son los números complejos. Para profundizar en esto ya tendríamos que entrar en detalles sobre el hardware que se utiliza en computación cuántica, pero acá en este caso lo importante es que tenemos que tener en cuenta
que estos elementos pueden ser números complejos. Entonces, para no dar más vueltas a esto, otro ejemplo que podemos entonces ya tener utilizando números complejos de un vector puede ser, por ejemplo, uno de dos dimensiones, puede ser por ejemplo menos 1 más 5 y menos 1 es lo que conocemos como la parte real y 5 sería la parte imaginaria. Y por el otro lado, el segundo elemento de esta matriz de dos dimensiones podría ser 2 y menos i. Bien. Para los ejemplos que vamos a desarrollar a continuación, vamos entonces a utilizar los siguientes vectores compuestos por números complejos. Entonces, por ejemplo, tenemos z sub 1. Los vectores se suelen simbolizar con una flecha arriba de este. Entonces, por ejemplo, tenemos menos i como primer elemento, 1 más i como segundo elemento, 0 como tercer elemento, 1 más 2i y otro segundo vector, voy a llamar z2 igual puede ser por ejemplo 0 y 1 menos 2i y 3 más i. Acá ya tenemos dos vectores compuestos, como lo mencioné anteriormente, por números complejos. De esta manera podemos hacer, por ejemplo, sumas o restas con estos vectores. ¿Por qué? Porque son en sí dos matrices con las mismas dimensiones, es decir, dos matrices con una sola columna y 4 filas. Entonces, por ejemplo, vamos a tener z sub 1 más z sub 2 será igual a, tenemos menos i más 0, pues sería menos i, 1 más i sería 1 más 2i, 0 más 1 menos 2i, pues sería 1 menos 2i, y 1 más 2i más 3 más i, se suman términos semejantes, sería 4, 1 más 3, 4, 2i más i sería 3, sería más 3i. Y ese sería el resultado de sumar esos dos vectores. La resta, bueno, ya sencillamente es cambiar el signo de la... Si quisiéramos hacer z, el complejo, bueno, el vector z1 menos el vector z2, solamente cambiamos los signos y sumamos como hicimos con el ejemplo del video anterior de las matrices. Ahora, ¿qué otra operación podemos hacer? O cómo ampliamos la multiplicación que ya vimos de las matrices con estos vectores. Entonces acá vamos a intentar o vamos a mirar qué pasa cuando intentamos multiplicar estos dos vectores. Entonces acá voy a escribir multiplicación de vectores. Entonces z1 lo hemos definido como menos i, 1 más i, 0, 1 más 2i. Bueno, por otro lado z2 hemos dicho que era 0 y 1 menos 2 y 3 más i. Bueno, ahora, si nosotros quisiéramos multiplicar estas dos matrices, ¿qué tenemos? Miremos cuántas columnas tiene este primer vector. Acá el número de columnas pues sencillamente es una columna. Ahora, ¿cuánto es el número de filas de este segundo vector de z2? Pues son 4 filas.
4 filas. Pero en el video anterior hemos visto que la condición para multiplicar matrices era que el número de columnas de la primera matriz debía ser igual al número de filas de la segunda. Entonces, ¿qué se puede hacer en este caso? Bueno, si queremos hacer así como lo tenemos, permítanme escribo lo que, si quisiéramos multiplicar Z1 por Z2, no se puede resolver. De esta manera, lo que podemos hacer es hacer la traspuesta de Z1. Entonces, bueno, ¿y qué es eso de la traspuesta? Es lo siguiente. Entonces acá voy a escribir traspuesta de Z1, que básicamente va a consistir en Z1, que es el primer vector o primera matriz. Lo vamos a convertir a, ya no va a ser una matriz columna, sino una matriz fila. Matriz fila. Entonces, esto lo vamos a subir acá. Tenemos Z1, el vector Z1, traspuesta. La traspuesta se suele simbolizar con una T como superíndice, es lo que acabo de poner acá. Entonces, así por ejemplo, lo que hacemos es transponer los elementos, es decir, sería menos i como primer elemento, 1 más i como segundo elemento, el 0 y el 1 más 2, 1 más 2i como cuarto elemento, solamente que en este caso se organizan de forma horizontal. ¿Qué tenemos después de haber aplicado esta traspuesta? Tenemos que ya contamos con 4 columnas, y recordemos que con Z2 teníamos 4 filas, por lo tanto ya cumplimos esa condición que nos pedía la multiplicación de matrices, 4 columnas para la primera y 4 filas para la segunda. Ahora sí podemos resolver. A esta operación que vamos a realizar, que es una operación en sí matricial, se le conoce como producto punto. Ahora lo voy a escribir. Voy a escribir en color negro. Producto punto. Entonces, tenemos Z1. El producto punto se suele simbolizar con un punto. Acá lo voy a escribir en color rojo. Multiplicado por Z2. por el vector Z2. Y escribiéndolo como producto de matrices, ya hemos dicho que era la traspuesta de Z1 con la T mayúscula por Z2. De esta manera, lo que tenemos que resolver es, acá voy a hacer y pegar esto, por Z2, de 0 y 1 menos 2i, 3 más i. Bueno. Y ya resolvemos. Entonces, como hemos visto, lo que vamos a obtener es menos i por 0 entonces sería menos i por 0 más 1 más i por i más 0 por 1
menos 2i de la matriz de la matriz z2 más 1 más 2i por 3 más i. Y esto es igual a 0 más 1 más i a la 2. De este lado tenemos 0 y por este otro tenemos 3, 1 por 3, 3, 1 por i más i, 2i por 3 sería más 6i, más 2i a la 2. Acá en este caso ya podemos ir resolviendo. Sería 1 más 3, bueno, acá 1 más, recordemos que i a la 2 es menos 1. Ahora lo voy a escribir acá abajo. 1 menos 1 más 3 más i más 6i. I a la 2 es menos 1. Menos 1 por 2 sería menos 2. Y finalmente, la respuesta sería, bueno, 1 menos 1, 0. 3 menos 2, 1. Y más 6i sería 7i, más 7i. Y esta sería la respuesta final de este producto punto entre estos dos vectores. Adicionalmente tenemos otro tipo de multiplicación o producto que podemos hacer con vectores, que es el producto tensorial. Entonces, el producto tensorial, el producto tensorial se realiza de la siguiente manera. Voy a tomar de nuevo los mismos vectores que hemos utilizado hasta el momento, o cuadrivectores, bueno, o vectores de 4 dimensiones. Sería z1. Y el producto tensorial se suele simbolizar con este símbolo. Es una x dentro de un círculo por z2. De esta manera, z1 lo hemos definido como menos i, 1 más i, 0 y 1 más 2i. Producto tensorial con z2, que es 0 y 1 menos 2i, 3 más i. Ok. Ahora voy a cambiar los colores de los elementos de z1 para explicar lo siguiente. Entonces, perdón, acá vamos a dejar el color verde, 0, dejar en otro color, y este lo vamos a dejar en color azul. Bueno, pues la forma de hacer estas operaciones es la siguiente. Es igual. Ahorita muevo esto un poco hacia acá. Ya. Es la siguiente. Voy a subir acá. Porque vamos a requerir espacio. Esto, tenemos dos vectores de 4 dimensiones. Bueno, ¿cuántos van a ser los elementos en este caso va a ser otro vector resultante? Va a tener 4 por 4, 16. Entonces, va a tener 16 elementos. ¿Cómo se encuentran o cómo se determinan o se calculan estos elementos? Bueno, acá vendría primero. Vamos a multiplicar menos i, este menos i,
el primer elemento de Z1 por cada uno de los elementos de Z2. A continuación hacemos lo mismo con el segundo elemento de Z1, lo multiplicamos por todos los elementos de Z2. Y lo mismo hacemos con 0 y con 1 más 2. Para agilizar voy a mostrar cómo quedaría planteado. Lo que les decía, menos i por cada uno de los mismos elementos, y lo mismo con los demás elementos de Z1. Entonces acá voy a crear. Entonces quedaría de esta manera. Esta línea que está acá pues hasta este punto así quedaría planteado. Entonces, si se dan cuenta, obtendríamos 16 elementos. Multiplicando cada uno de estos números, que vendría a ser bueno, acá en este caso convertiría en un escalar que va a multiplicar cada uno de estos elementos. Y así podemos seguir resolviendo. Entonces, si multiplicamos si realizamos estas operaciones, por ejemplo, acá, para el primero vendría a ser para el segundo vendría a ser acá en este caso, como se trata de un número, una parte real, una parte imaginaria, entonces 1 más i por 0 da 0. Acá en este caso, en el último que es 1 más i, bueno, acá voy a escribir que 1 más i por 3 más i sería 1 por 3, 3, 1 por i por 3, 3i, y por i al cuadrado. Bien, y lo mismo con los demás elementos. Acá los voy a copiar y pegar. Para completar los 16 resultados. Acá voy a cerrar. Bueno, esto que estoy escribiendo acá trata de hacer un paréntesis gigante. Y finalmente, después de resolver todo esto, tendríamos como resultado, voy a copiar y pegar el resultado final. Este resultado. Y este sería el resultado final del producto tensorial entre estos dos vectores. Entre estos dos vectores que de 4 dimensiones, cada uno de 4 dimensiones, 4 por 4, 16, y estos serían sus 16 elementos. Acá sencillamente lo que dice, por ejemplo, si queda alguna duda, vamos por ejemplo a enfocarnos en este i aparece acá, y al cuadrado sería menos 1. Y así sucesivamente con los demás. Por ejemplo acá i al cuadrado es menos 1, menos 1 más 3 sería 2, y por otro lado i más 3i sería 4i. Y esa misma
lógica se aplica con los demás elementos. Entonces, ya para terminar, lo que hemos visto es operaciones básicas entre matrices, la suma, la resta, la multiplicación entre matrices. Hemos visto también operaciones entre vectores, en particular el producto punto. También vimos el producto tensorial y utilizamos como elementos de estos números complejos, es decir, una extensión de los números reales. Todo esto viene a que en computación cuántica, si nosotros nos ponemos a pensar, lo que tuvimos que hacer es calcular elemento a elemento. Eso es lo que hace la computación clásica, ya sea de forma paralela o forma serial, es decir, una operación tras otra o todas las operaciones al mismo tiempo, pero de igual forma requerimos un espacio de memoria. Cuando hacemos todo esto a nivel computacional, que es sobre lo que se va a tratar el siguiente video. Pero en la computación cuántica nos aprovechamos de una de las características, y es que todas estas operaciones se realizan al mismo tiempo, ya que vamos a tener diferentes estados que van a tener todos estos valores a la vez, y por lo tanto, de ahí una de las tantas características que tiene la computación, una de las ventajas que tiene la computación cuántica. Entonces nos vemos en el siguiente video, donde vamos a ver cómo instalar el software que vamos a utilizar para la simulación tanto de la computación cuántica como también para una herramienta para el cálculo numérico. Entonces nos vemos, adiós.